Seguimos ahora sí en contacto con el candidato de Bópoli, el candidato presidencial Ignacio Briones, que hoy día a través de sus redes sociales dio a conocer un video en el cual manifiesta estar preocupado. ¿Preocupado por qué? Por la grave crisis institucional y política. Habla de la división de poderes cuando un poder inunda a otro, perjudica la democracia y asegura que estamos frente al riesgo de una deriva institucional. Topamos fondo. ¿Tan así, candidato? Así lo creo. Buenas tardes, gracias por la invitación. Buenas tardes. Julio, Eduardo, Claudio. Permítame antes de responder, yo estaba siguiendo lo que estaban conversando y me parece súper interesante que se revele públicamente uno de los problemas grandes que tiene la ciudadanía con la política, que es la captura del Estado por operadores políticos. Porque la verdad es que cuando un diputado reconoce que está abogando por su pareja y por conocido, ¿qué reconocimiento más claro que acá hay cargos que se distribuyen en función de cuoteo político? Exacto. Y eso la verdad es que es bien inaceptable y es lo que tiene cansado a la ciudadanía, porque esa plata viene de todos los chilenos. Exacto. Y no es para pagar favores políticos, es para el servicio de las personas. Pero vuelvo a su punto. Yo estoy muy preocupado por la deriva institucional y yo sé que este es un tema que puede sonar súper abstracto, pero para las personas que nos escuchan, déjenme tratar de resumirlo súper simple, tratar de hacer una analogía. A todos nos gusta el fútbol, a unos más que otros. Imagínense un fútbol sin reglas, un fútbol sin árbitro, sin foul, sin penales. Todos entenderíamos que ese partido de fútbol no existiría. No podríamos tener campeonato ni selección chilena. Con la democracia pasa lo mismo. Toda democracia que se precie de tal se basa en un principio que es la separación de los poderes del Estado. El poder judicial es independiente del gobierno y el gobierno es independiente del poder legislativo. Y eso tiene un sentido. Cuando el poder está diluido, bueno, no hay nadie que concentre todo el poder, porque sabemos que cuando hay una persona que concentra todo el poder, eso es malo, ¿ya? Y cuando las reglas se difuminan, lo que pasa, y todos lo entendemos, es que prima la voz del más fuerte, prima la ley de la jungla. Y esto es lo que ha pasado en este tiempo, de un tiempo a esta parte. Nuestras reglas más básicas para el juego democrático, con lo que eso significa, se han ido removiendo. La Constitución es clara en decir qué cosas hace el Poder Legislativo, el Parlamento, qué cosas son facultades del Ejecutivo, del Presidente de la República o la Presidenta, según sea el caso, y qué facultades son del Poder Judicial. Y es muy sano que estén separadas. Sí. Pero cuando el Poder Legislativo, es decir, el Parlamento, inunda o se arroga competencias que son del Poder Ejecutivo, del Presidente o la Presidenta de turno, empezamos a romper estos límites y nuestra democracia está en riesgo. Y esto es lo que ha venido pasando desde julio del año pasado. Aquí no se trata de hablar de los retiros. Quiero dejarlos aparte porque los retiros ya fueron y incluso se anuncia que vienen más. El tema de fondo es que esos retiros se han hecho violando la Constitución, es decir, no respetando las reglas de este juego. Pero, candidato, no respetando, en mi analogía, las reglas del partido de fútbol. Sí. Y cuando eso pasa, llegamos a un punto como el de hoy día, donde los contornos, las reglas básicas, como ya no están, nos ponen en riesgo. Y yo quiero ser súper responsable en esto. ¿Sabe por qué? Sí. Porque en nuestra propia historia conocemos lo que pasa, porque ha pasado antes cuando las reglas se pierden. Tenemos crisis institucionales graves, sí, que por ejemplo derivaron en el golpe de Estado del año 73 con todo el dolor y el sufrimiento y la miseria que muchos sufrieron. Sí. No quiero eso para Chile. Sí. Tenemos que preocuparnos de esto. Nosotros ayer en el programa y antes de ayer también lo conversábamos, decíamos cuán importante era proteger y cuidar nuestra libertad y nuestra democracia, que es algo que nos ha costado mucho, y también se hacía la analogía respecto a lo que nos sucedió a finales de los 60 y de los 70. Es una reflexión sumamente valiosa, sumamente importante, pero cuando un poder se involucra en el otro, como usted nos señala, dentro de la institucionalidad chilena existe la figura del Tribunal Constitucional, al cual él recurrió el presidente en el caso del tercer retiro. Y el Tribunal Constitucional dijo que no iba a admitir la recurrencia del gobierno, que no lo iban a admitir. Con eso se zanja el problema. ¿O usted cree que aquí el Tribunal Constitucional, volviendo a la analogía del fútbol, el árbitro no se presentó, el árbitro no quiso arbitrar? ¿Es un poco eso? Exactamente, el árbitro no quiso arbitrar, es como que tuvieran que ver el VAR y el árbitro no lo quiso ver. Porque de hecho lo que pasó ayer es que no se conoció el fondo del requerimiento, sencillamente dijo no lo admito a trámite. ¿Ah? No lo veo, sencillamente no quiero ver el VAR. Don Ignacio. Y más aún, si usted escucha las declaraciones de uno de los ministros, que fue pública ayer, del ministro Aróstica, dice una cosa increíble. Él dice, no está en el ámbito de competencia del Tribunal Constitucional dirimir las contiendas de poderes entre poder y el Estado.
Por favor, si ese es el mandato principal del Tribunal Constitucional, basta escuchar al presidente Frei Montalva, que fue lo que él dijo al invocar el Tribunal Constitucional en el pasado. Entonces, creo que hay un órgano del Estado que renuncia a ejercer el rol de árbitro. Y eso es parte del problema. Las instituciones, los límites empiezan a ser difusos. Insisto en mi analogía, el partido de fútbol sin árbitro, sin reglas, termina no siendo jugado y es perjudicial para todos. Claudio. Sí, lo que pasa, no sé cómo decirle, exministro, candidato, ¿cómo le gusta que le digan don Ignacio? No, candidato, por favor, yo ya no soy ex nada. Candidato Ignacio Briones, entonces. Si quiere me dice Ignacio también. Muchas gracias. Ignacio, mire, lo que pasa es que ayer también escuchando al ministro Aróstica, no solamente hablaba de la forma por la cual fue rechazado el requerimiento, sino que también deslizó temas de fondo que se van a conocer en la reacción final del fallo, pero también deslizó por ahí que había efectivamente que los ciudadanos eran dueños de sus cotizaciones y que el momento de pandemia justificaba en pocas palabras este quiebre institucional o esta forma de evadir la Constitución y que él lo entendía y que era como que natural. O sea, en el fondo del fallo hay algo que se están pronunciando, que los ministros también están diciendo, y ojo, recordemos también el 5-5, si en el segundo fallo también hubo un voto dividido. O sea, hay constitucionalistas de peso en nuestro país que dicen esto parece sí estar dentro del margen constitucional. Entonces yo creo que ahí hay que tener un poco de cuidado cuando uno sigue insistiendo en la hoy en día sigue insistiendo en la inconstitucionalidad. No, está bien, pero mire, si acá es una cosa de sentido común. En un régimen presidencial hay ciertas prerrogativas que son del presidente o la presidenta. Saquémoslo del presidente Piñera, para que nadie crea que esto es una defensa sin nombre ni apellido del presidente Piñera. Esto le podría haber pasado a la presidenta Bachelet, y de hecho ella recurrió muchas veces al Tribunal Constitucional, 28 veces si no me equivoco, precisamente por este conflicto de competencia que la zanja este órgano, este árbitro creado especialmente para ese propósito, para decir, ¿sabe qué? En realidad esto es del área de este señor o de esta señora y no de estos señores. Y a veces falla a favor y en contra, y esos fallos son fundados. ¿No? Pero lo que uno no puede hacer, me parece a mí, sobre todo teniendo a la vista que había un fallo previo, es simplemente decir como el árbitro, no quiero ver el VAR, quiero ver si hubo foul o no. Pero don Ignacio, recordemos que ya el árbitro te había dicho, si llegáis con la pelota y media hora antes, no te voy a arbitrar el partido. El árbitro ya le había dado señales de cómo tenía que recurrir el presidente o el ejecutivo en este caso, y tampoco lo volvieron a respetar. Vamos a conocer cuando se fundamente el rechazo del requerimiento, esta vía administrativa. Mañana. Vamos a ver cuál es el fundamento. Mañana. Yo lo que le estoy diciendo es que hoy día lo que hemos visto, y dejémoslo del lado de los retiros, por favor, porque tampoco lo quiero centrar ahí. Eso ya fue, ya pasó. ¿Ya? El tema son las reglas del juego. Esto partió en julio del año pasado y usted ha visto que hay una serie de proyectos inconstitucionales que han sido votados a diestra y siniestra por todos los diputados, incluyendo el señor Durán. Y cuando los diputados no respetan las reglas del juego, le hacen un flaco favor a la democracia. ¿Sabe por qué? Porque al final las reglas como que se van moviendo invisiblemente y llega un punto en que la crisis institucional está ahí. Pero yo siento que ese momento llegó y eso es gravoso, para que lo entiendan las personas que nos escuchan, porque quizás estamos muy en lo técnico. Exacto. Cuando eso pasa, recurramos a nuestra historia, eso acarrea males para las personas. Pero don Ignacio, acarrea pobreza, acarrea sufrimiento, no en un año horrible como el que hemos tenido, sino que en los futuros años. ¿Queremos repetir la historia? Yo no quiero repetir la historia. Yo quiero pelear por nuestra democracia, porque ahí está nuestra libertad. Don Ignacio, lo que pasa es que también estos márgenes se han ido moviendo y la política se ha ido moviendo porque socialmente hay una disrupción, hay un elemento totalmente distinto a lo que usted está hablando. Si habláramos con un elemento social normal, en tiempos de normalidad, efectivamente las reglas del juego se adecuan perfectamente a esto, pero con la efervescencia social que existe, es imposible que no se genere un movimiento en los límites que están establecidos y preestablecidos, tanto legal y constitucionalmente. No, pues es que ese es el punto, Si las reglas hay que respetarlas, las buenas, las malas, porque cuando uno cómo las hacemos respetar entonces, don Ignacio, en un proceso de efervescencia social? Mire, por ejemplo, le doy un ejemplo. Tomemos el caso de la justicia. De repente hay crímenes atroces que a todos nos parece, oye, tiene que tener tal o cual sanción. Sí. Y los jueces tienen que fallar en base a las leyes, a la justicia. Sí. No lo que ellos crean que es bueno o malo. ¿Se fija usted? Por eso que es muy importante respetar esas reglas, porque nos dan certeza, nos dan el marco en que nos movemos en la cancha como sociedad. Teóricamente es perfecto. La experiencia que conocemos, vuelvo al caso chileno, se no hay que ir a buscar muy lejos. Nosotros tuvimos una deriva institucional en nuestra historia y que terminó en un golpe de Estado y en una dictadura. Y en miseria para muchos durante mucho tiempo. Entonces aprendamos de la lección
levantemos la voz Don Ignacio, para que esta tocada de fondo en que estamos, salgamos de ella. Porque Pero, si no, perdón, candidato, una consulta. Pensemos en lo que preocupa. Sí. Una consulta, y usted por segunda vez habla de lo que nos llevó al golpe de Estado. ¿Usted cree que estamos frente a un escenario así de grave, así de tajante? No, yo espero que no, pero mire, uno tiene que aprender de la historia y podemos ir a otras crisis, el año 25, sí, el año 1891, todos tienen un componente común. Primero, el no respeto de las reglas. Segundo, la intolerancia. Hemos visto en estos meses la intolerancia, la descalificación de personas, la funa, los ataques en las calles. Le pasó a una persona que se integró a mi equipo, Javiera Parada, que simplemente por venir de otro mundo, de centro izquierda, fue víctima de insultos y de funa. ¿Qué país es ese? ¿Queremos ese país? Yo no quiero ese país, quiero un país de más diálogo, de más tolerancia. Tenemos además, y seamos súper honestos en esto, en el tema de los retiros, todos sabemos que los parlamentarios no están actuando por misericordia o filantropía, están preocupados de sus pegas a través de su reelección. Este es un año electoral. Eso es cierto. Están calculadoras en mano pensando en ellos y no en las pegas de las personas, de las mujeres y los hombres que me siguen en este momento, que es su principal preocupación. Don Ignacio, cuando uno repite esos elementos, sí, nos acercamos a terrenos peligrosos y hay que evitarlo. Está en nosotros hacerlo. Estoy de acuerdo con usted que hay que evitar terrenos peligrosos, estoy de acuerdo con usted que el clima de tensión es muy, muy peligroso, muy grave, es muy delicado. Pero y estoy de acuerdo con usted que creo que hay exceso de populismo en muchos casos. Pero, sí, ¿qué pasa cuando tenemos un gobierno que no ha sido capaz de comunicar la ayuda que se entrega, de entregar la ayuda realmente a quienes más lo necesitan? Y estoy hablando de la gran clase media, estoy hablando de millones y millones de chilenos que perdieron la pega y a los 15 días no tenían con qué pagar el arriendo, no tenían con qué pagar los créditos y se quedaron una mano atrás y otra mano adelante sacando a los niños del colegio. Hay una gran clase media en Chile que está en pelota y ese gobierno no los ha ayudado directamente de manera poderosa, así de manera sustancial. Y ahí echan mano los políticos del Congreso a los primer retiro, al segundo retiro y al tercer retiro. Si a quién queremos engañar, la gente que le queda plata en las AFP es justamente la gente que ha cotizado durante mucho tiempo o que ha tenido buenos sueldos. Pero resulta que usan esa herramienta para ir en ayuda de esas personas a las cuales el gobierno no ayuda. Entonces, ¿qué crítica se hace al propio sistema político? La respuesta es bien clara. Hay que ir en apoyo a esas personas, y esto ha sido un golpe tremendo. Y yo estoy súper consciente que hay muchas familias que lo han pasado muy mal, y aquí hubo que crear un músculo que no existía, porque por favor reconozcamos eso. Nuestra política social estaba pensada para atender a 2,5 millones de personas, eso era. Hoy día tenemos que atender a toda la población y eso había que construirlo. Y no basta la simple voluntad de la autoridad de turno, y yo me hago cargo de la responsabilidad que me competa porque me gusta hacerme cargo de lo que me compete. No basta la buena voluntad para que las cosas ocurran. Yo le quiero decir, uno tiene la voluntad, tiene que pasar por el Congreso y una vez aprobado, usted tiene que hacer que la pelota llegue a la cancha, tiene que hacer que la plata llegue a las personas. Y yo le quiero contar que para que eso ocurra, usted necesita información básica como la cuenta RUT de las personas. ¿Cuántas personas viven en ese hogar? Eso se llama registro social de hogares, que ha sido tan criticado, ¿no? Y esa información es lenta de construir porque además tenemos un Estado que nos ha dado el ancho y que ha estado funcionando a media máquina. O sea, Chile no sabía realmente dónde estaba la necesidad. Cuando empezó esto, el gobierno no sabía dónde estaba la necesidad. Bueno, en muchos aspectos, en muchos sentidos sí. ¿Sabe por qué? En parte también porque tenemos mucha informalidad en nuestro país y se ha hecho muy evidente en este tiempo. Sí, ahora, yo quiero decir con mucha hidalguía y honestidad, acá hay cosas que se han hecho bien y hay otras cosas que se han hecho mal, como todo en la vida y como en todos los países. Pero yo no acepto que sigamos girando en esta idea que acá no se ha hecho nada, porque usted lo sabe, y yo también lo sé, y es bueno que las personas lo sepan, que con todos los defectos, con todas las deficiencias, Chile es por lejos el país de la región que más ayuda ha aportado. Por lejos. Sí, Los invito a ver los números, no son opiniones. Es una región de muy poca ayuda social. La región es bien malita. Comparémoslo con Uruguay, por ejemplo, que es un país más similar, del nivel de desarrollo similar, e incluso si usted lo compara con países emergentes, incluso desarrollados en proporción al tamaño del país, Chile está ahí, esos son los datos, uno le pueden gustar o no. ¿Son suficientes? No, pues no lo son, ¿ya? Pero de nuevo, vuelvo a decir,
Creo que el esfuerzo acá, y nosotros lo hemos dicho y hay un aprendizaje de todo, es asegurar que ninguna persona que lo necesite se quede fuera de las ayudas estatales. Ese debería ser el norte de todo. Ese debería ser el norte pero vuelvo a decir, pero no ha sido, si esa es la verdad. No los retiros ya fueron, no, es que no me diga que no ha llegado. Porque no ha llegado a todo lo que debería llegar, candidato. Ahí está mejor. Sobre todo la clase media, porque cuando se habla del IFE, que es para el 80% más vulnerable del registro de hogares, hay una población, que era lo que decía Eduardo, que es el jamón del sándwich, como nosotros siempre lo hemos descrito, y nosotros veníamos hablando de esta clase media que vive con la tarjeta de crédito porque son sujetos de crédito y endeudados constantemente hace mucho tiempo. Lo que pasa es que para ellos se agudizó aún más el problema con el estallido social, con la pandemia, y claro, de repente a lo único que tienen para echar mano hoy día de manera rápida y efectiva es precisamente a los retiros de la AFP, a quienes todavía les quedan fondos. Y ahí me gustaría preguntarle, porque usted dice, los retiros ya pasaron. No me queda tan claro si ya pasaron, Ignacio, ¿sabes por qué? Porque hoy día se anuncia que ya un grupo de diputados habían presentado un cuarto retiro, y después que va a venir un quinto, un sexto, se abrió la llave. ¿Qué va a pasar según su perspectiva? Sí. Mire, dos cosas. Muy importante lo que usted dice, yo estoy 100% con usted, porque esto lo he hablado con muchas personas, no ahora, hace mucho tiempo. La clase media, no en pandemia, sino que siempre se siente muy abandonada. Siempre. Porque como usted dice, está en el jamón del sándwich, y a uno le dice, mira, soy demasiado rica para las ayudas del Estado, en tiempos normales, y en pandemia, ¿para qué decir? Y demasiado pobre para acceder al sector privado. Y es súper injusto, porque la clase media a nadie le ha regalado nada, se lo ha ganado sacándose la mugre, habría que hacerle un monumento, y se sienten abandonados, y esa es la verdad. Y por eso nosotros, en nuestra propuesta, tenemos una propuesta bien contundente para la clase media, incluyendo la del endeudamiento que usted señala. Quiero decirlo acá una vez más, porque a lo mejor algunos no han escuchado esta propuesta. Hoy día sabemos el tema del endeudamiento, y de hecho los retiros lo hacen carne. Sí. Mucha de esta plata ha ido a prepagar deudas, lo que habla muy bien de los chilenos y las chilenas. Pero yo, mire, un ejemplo bien concreto. Una persona que gana 1 millón de pesos en Chile tiene típicamente una deuda de consumo de 2 millones de pesos. Y solo en intereses paga 500.000 pesos al año, 25% de interés. La propuesta es súper sencilla. ¿Sabe qué? Yo le voy a dar un crédito estatal a tasa cero, tasa real cero, por 2 meses de su sueldo. Y con esa plata usted va a ir a prepagar esa deuda cara, y le estoy devolviendo 500 lucas para su bolsillo. Entonces hay medidas que se pueden hacer, y creo que es lo justo y es lo necesario. Ahora, ¿y eso usted lo propuso cuando era ministro al presidente? ¿Lo escuchó? No. De hecho, esa es una idea que nace, fíjese usted, justamente de las ayudas de clase media, donde usted tenía un bono, ¿se acuerda usted? De 500.000 pesos, que llegó a 1.600.000 personas, ¿ya? Y había un préstamo solidario, que era tasa real cero, y que era contingente al ingreso, es decir, se pagaban 5 años con una fracción del sueldo, y si esa fracción del sueldo no alcanzaba para devolver, bueno, se condonaba el resto. Es fruto de esa reflexión que yo me dije, mire, acá hay un problema de endeudamiento estructural. ¿Por qué no empleamos ese mecanismo? No como un mecanismo de emergencia, sino que como algo permanente, con lo cual las personas puedan pagar estas deudas caras y cambiarlas por una deuda a tasa cero. Eso es inyectarle dinero a los bolsillos. ¿Candidato? Y creo que es perfectamente factible. Hay mucha gente que nos escribe al WhatsApp, que nos está escribiendo, dice, pucha, tiene sentido lo que plantea Ignacio Briones, está perfecto, sí, qué lindo habla ahora que es candidato, porque fue ministro de Hacienda y en su momento usted señaló, no podemos quemar todos los cartuchos ahora. ¿Se arrepiente de haber dicho eso? ¿Se debió haber sido más agresivo en la ayuda, más universal en la ayuda? En ese momento usted defendía el ingreso familiar de emergencia de 65.000 pesos por persona para el primer mes. Uno dice, chuta, con 65 lucas en su momento ¿se podía hacer algo? En ese momento usted se encontró con oídos sordos en la moneda, no pudo hacer todo lo que quería y que ahora nos plantea. ¿O simplemente usted también era otra persona y decía, con esto es suficiente, y ahora que es candidato se da cuenta que no es? No, varias cosas. Primero, como todo en la vida, uno tiene un aprendizaje, y es bueno reconocer ese recorrido y esos aprendizajes, los aciertos y errores, porque uno mejora. Solo el tonto no aprende sus errores. Lo segundo que quiero decirle es que esos 65.000 pesos, que efectivamente fue el primer ingreso familiar de emergencia, un mes después, y esto a veces se dice poco, un mes después, yo lideré un acuerdo nacional con la oposición para subir ese monto a 100.000 pesos. Ustedes recordarán que en ese entonces el colegio médico pedía 75.000 pesos. Lo subimos a 100.000. Pero ¿sabe qué hicimos? Lo más importante, que es pasar de 3 millones de personas a más de 8. ¿Y sabe cómo lo hicimos? Liberando las trabas de acceso. Diciendo, ¿sabe qué? Va a bastar una simple declaración jurada
vamos a creer en las personas en lugar de estar esperando su registro de ingresos. Y eso fue tremendamente importante. Y por supuesto, a partir de ahí se ha seguido incrementando la cantidad de personas y yo me alegro porque es lo que se necesita. Ahora, siempre se me dice hoy día que usted, ¿por qué no lo hizo cuando era ministro? Y yo le voy a dar la respuesta súper sencilla. Yo también tengo propuestas en educación muy potentes porque sueño con una educación pública que sea mejor que la privada. Y usted me podrá decir, bueno, ¿y por qué no lo hizo? Bueno, porque era ministro de Hacienda, sí. No era presidente, y además estábamos apagando un incendio todos los días. O sea, el presidente, sin parar. O sea, el presidente no lo dejó avanzar más. En su momento, el presidente. No, mire, si lo que pasa es. No, lo que pasa es que, mire, a usted seguramente les pasa lo mismo en las pegas, en su trabajo como periodista. A veces uno tiene un montón de ideas, ¿no es cierto? Pero el día tiene 24 horas y usted no la puede ejecutar toda. A nosotros lo que me pasó, y a mí en particular, durante la pandemia, yo le quiero decir que fue sin parar, o sea, yo eran todos los días de la semana 16 horas diarias, sin pausa, y pasaba de un incendio a otro. Entonces, es distinto en tiempos normales, donde uno dice, oye, ¿por qué no hacemos esto, que es largo? En la emergencia usted concentrado en la emergencia, pero yo sueño, por ejemplo, en educación, con una educación pública que sea mejor que la privada, porque ahí está el problema de la desigualdad en nuestro país. Y nadie se atrevió a hincarle el diente, ¿ya? Entonces, quiero separar eso, porque siempre me dicen, oye, ¿por qué no lo hizo como ministro? No lo hizo como ministro. Simple, porque era ministro de Hacienda en medio de una de las peores crisis, no era presidente, y por eso quiero ser presidente. Y hablando... y le quiero decir una cosa más, Julia, ¿sí? Una cosa muy importante que usted dijo a propósito de la clase media y los retiros. Yo siento también, esto lo he hablado con muchas personas, lo hablé con Alejandra en Alto Hospicio, lo hablé con María José en Punta Arenas. Parte de las razones, y alguna encuesta también lo muestra, por los retiros, tiene que ver con una sensación de mucha incertidumbre de las personas, de que todavía no saben qué pasa mañana. Entonces dice, saco mi plata y así la dejo, y lo hemos visto, el Banco Central nos decía, hay mucha plata que está en las cuentas RUT. ¿Por qué eso? Porque es por precaución, para tenerla ahí por si acaso. Entonces creo que el deber de nosotros quienes estamos en política, y volviendo al tema original de que estamos en el fondo, es entregarle seguridades mínimas a las personas, y para eso necesitamos una mínima mirada de futuro, porque hoy día la incertidumbre es máxima. Una mínima mirada de futuro no me refiero en un año más, me refiero en un mes más, en 2 meses más, relativo... No, yo estoy hablando del futuro de ahora. Las pegas hoy día, la mayor angustia de las personas con las que yo hablo es si voy a tener o no pega. Me lo decía Carmencita, que trabajaba conmigo, era una de las personas del aseo en el Ministerio de Hacienda. Esa es su angustia. Y la otra angustia es si los niños van a poder... Claro, pero dígame, ¿quién está pensando en eso hoy día? Lo que pasa es que mientras nos dedicamos a pelear por los retiros, mientras nos dedicamos a pensar por los retiros, los parlamentarios, muchos de ellos, dejan de ocuparse de estos temas, ¿ya? Yo le voy a decir una cuestión dramática que pasó hace un tiempo atrás. Yo me junté con Raúl Moya, el padre de Tamara, la niñita de 6 años asesinada. Y él me decía con una angustia, me decía, ¿sabéis lo que más me da rabia? Que mientras los políticos están en su cuento, en su atmósfera paralela, en sus peleas, a mi hija la mataron. ¿Y quién está legislando sobre eso? Y tiene razón. ¿Ah? Entonces, creo que eso es lo que nos debiera convocar, hacer una pausa, decir, ¿sabe qué? Esto ya fue, parémosla, porque si seguimos en este camino, nos vamos a hundir. Este barco se puede hundir. Y hoy día parece que este barco que navega por aguas tormentosas está con una tripulación política aferrada al mástil, onda sálvese quien pueda, y nadie quiere tomar el liderazgo de conducir este barco a este buen puerto. Y cuando el barco no llega a buen puerto, bien sabemos quiénes sufren, ¿no? Sí. Las personas más vulnerables. Y es por ese diagnóstico que usted acaba de realizar que decidieron no presentarse el domingo en este anuncio donde estuvo presente todo Chile Vamos, como Evópoli, y usted como candidato. Absolutamente. Mira, a mí me da mucha risa las especulaciones que se hacen respecto a nuestra ausencia y de mi ausencia en particular. Lo primero que te dicen los políticos, algunos políticos, oye, qué buen movimiento estratégico. No sé, aquí no hubo estrategia, aquí hubo convicción, porque yo estoy hasta acá, estoy cansado de una parte de la política que está con calculadora en mano pensando en su elección, en su pega, en mantener su pega, y no está pensando en las pegas de las personas. Sorry, yo no puedo estar en esa foto, porque no me gusta esa forma. Y más encima, le estamos llevando al país a una deriva institucional que si no somos capaces de pararla, va a tener efectos profundos, precisamente en aquellas personas que más no necesitan. Necesitamos entregarles seguridades a esas personas, seguridades ahora. Necesitamos hablar de futuro de ahora, de 2 meses más. Dígame, ¿quién está haciendo un plan de aquí a fin de año? ¿Ustedes han escuchado a alguien? ¿Cómo vamos a recuperar el año escolar perdido? ¿Alguien está hablando de eso? Yo no he escuchado a mucha gente. No, yo solo he escuchado al ministro Figueroa insistir con el regreso a clases nomás. Claro.
a las clases Claro, él es presidenciales. ministro, es su rol, y está muy bien, pero le digo a los candidatos, a los políticos que se pasean por los matinales, ¿quién habla de eso? Oiga, Debemos candidato. más bien hablar simplemente de indignación, de apuntar Sí. con el dedo Sí. y ver una competencia quién es el que está más enojado. Pero estamos Así viendo no imágenes funciona. de esa reunión del domingo No, esa es esto fue el día de el ayer, esto fue el día de ayer anuncio cuando se anunció claro. que iba a firmar el proyecto, pero el día domingo en la que usted no estaba y que usted dice que es por convicción. ¿Usted está claro que esa foto se va a repetir en un cuarto y un quinto retiro, ¿no? Que, o sea, ya lo anunciaron, lo ingresaron en el Congreso, y toda vez que el TC ha dicho que no va a admitir un recurso del gobierno, la puerta está abierta para hacer más retiros. Mira. ¿Qué le parece eso? Mire, me parece pésimo. ¿Y sabe por qué? Porque vuelvo a mi punto inicial. Creo que en algún momento tenemos que tener la honestidad de reconocer que ese camino, no porque se trate de un retiro, porque también hay iniciativas en materia tributaria que también son privativas del o de la presidenta de turno, ese camino de seguir saltándonos las reglas, este partido de fútbol sin árbitro y sin reglas, va a terminar a que se acabe el fútbol, ¿no es cierto? Y a minar nuestra democracia. Y las consecuencias de eso son graves para las personas de carne y hueso, para las familias que nos escuchan. Yo sé que estoy hablando de un tema que parece abstracto, como que uno no lo ve, es medio invisible, efectivamente, pero a uno se le aparece cuando la cuestión ya estalló. No, es mirar la Estamos a crisis un tiempo poquito para más pararlo, allá del y creo día que- de hoy, en el fondo. Es mirar estos Claro, tiempos pues, convulsionados o sea, con un poquito de mire, perspectiva. Si yo lo entiendo, pero Mire, todos candidato, mi todos pregunta quienes es... creemos en la democracia tenemos que alzar la voz. Si todos. yo lo entiendo, y me parece que ustedes como Evópolis han sido súper coherentes y se respeta la decisión que se hayan marginado de participar de esta fotografía el día domingo, en donde sale todo Chile Vamos. Mi pregunta es cómo se lo tomó el presidente, que usted no estuviera presente cuando fue su ministro de Hacienda, un hombre cercano, un hombre de confianza. Mire bien, porque uno con respeto y con argumentos las cosas se entienden. Yo hablé con el presidente, él me llamó, yo le di automáticamente mis razones para no estar, él las entendió y eso es. Pero yo soy una persona que actúa por convicciones. Mira, yo tengo algunos principios que a lo mejor me hacen un mal político. A mí siempre me gusta hablar de frente, honestamente. Y usted podrá estar de acuerdo o en desacuerdo conmigo, pero yo nunca lo voy a atacar. Segundo, yo nunca voy a prometer algo que no puedo hacer. No está en mí, se me nota demasiado. Lo que yo proponga quizás va a ser más fome, menos espectacular, pero a mí no me gusta mentir, no puedo proponer lo que no se puede cumplir. ¿Se fija usted? Lo tercero, yo nunca me voy a saltar las reglas. Para mí las reglas son fundamentales, porque cuando uno se las salta, los partidos terminan extinguiéndose. Pero también es importante la tener democracia termina afectándose. En ese sentido, ¿qué le parece el actuar del presidente, exministro, candidato, una vuelta de carnero, literalmente, un hombre que se opuso a los retiros y dijo no, pero presentó un proyecto idéntico en el segundo retiro? No al tercer retiro, fue al TC y mientras estaba en el TC presentó un proyecto propio, una cosa que, un híbrido muy extraño. ¿Qué le parece a usted aquello? Sí. ¿A qué responde el presidente? ¿Al segundo piso? ¿Alguien Mire, logra influir no, en él o son no. decisiones a las cuales él llega solo? No, son un equipo. Yo estuve en el gobierno, uno actúa como equipo y por eso a mí siempre me gusta asumir las responsabilidades, ser bien derechito para mis cosas, lo bueno y en lo malo, eso es lo que corresponde. Bien. Las de lealtad aquí no caben. ¿Ya? Entonces. Pero mire, creo que el presidente, y lo quiero sacar de nuevo de este presidente, podría haber sido una presidenta u otro presidente, le toca bailar en un baile que se baila de a dos. Si usted tiene a todo el espectro político, a todo, indistinguible en esta materia, y eso habla de nuevo de que están todos con la calculadora en mano, ¿ya? Indistinguible, saltándose la Constitución, a sabiendas que esto puede generar más temprano que tarde una deriva institucional como en la que yo creo que estamos. Me parece que la responsabilidad aquí es compartida y creo que todos con honestidad tenemos que decir, sabes que esto ya fue, pero la pregunta es cómo evitamos que siga pasando, porque si seguimos repitiendo el mismo error vamos a terminar mal. Acuérdense de mí, vamos a terminar mal. Candidato. Es nuestra responsabilidad, a quienes que somos políticos, ponerle atajo a esto, y a los ciudadanos y a la prensa como ustedes, alzar la voz, porque tenemos que cuidar nuestra democracia por el bienestar de esas familias que hoy día nos escuchan. Entonces, si bien entiendo, ustedes se marginaron como partido político que pertenece a Chile Vamos y como candidato presidencial porque no estaban de acuerdo con sus compañeros de coalición. No, mire, quiero ser bien claro, no estamos de acuerdo con esa forma de hacer política, si lo que nos ha llevado a este Ya, punto. pues, o sea, no están de acuerdo es con sus compañeros que sí estuvieron presentes. una mala política. Mire, una mala política, porque yo no quiero dispararle a la política. Yo soy un político
Y creo en la política, pero creo en la buena política. Sí, la política pero es creo que en esta necesaria. lógica, que es la que usted misma decía, que es fundamental para la democracia. Sí. Y hoy día está desprestigiada, ¿por qué? Precisamente por cosas como esta, por saltarnos las reglas y por hacer falsas promesas. Entonces, cuando usted me decía, oiga, si ya viene un cuarto y un quinto y un sexto retiro, bueno, eso demuestra que aquí lo que se están anteponiendo no son las necesidades de las personas. Es un show, es un beneficio de esos políticos que lo enarbolan. Están lucrando con los recursos de los trabajadores y las trabajadoras. Ya, ¿y cómo Yo lo quiero llegamos a decir esto, con toda claridad. A mí entonces? me parece inmoral, me parece inaceptable. Me parece inaceptable. Entonces, creo que para adelante lo que nos debiera convocar es como hacer un borrón y cuenta nueva. Sabes que ya fue. ¿Ya? No nos saquemos culpa. Lo importante es qué vamos a hacer para no seguir repitiendo esto. Porque yo insisto, si seguimos en esta, vamos a terminar mal. Y yo los invito a mirar nuestra historia y qué es lo que ha pasado cuando Pero no hemos Ignacio, saltado las o sea, usted reglas, me dice, cuando hemos hagamos caído un en borrón clima y de cuenta. polarización. Usted me dice, hagamos un borrón y cuenta nueva y vamos para adelante, pero tenemos que aprender de los errores cometidos en el pasado. Entonces, en ese sentido, la pregunta es, ¿cómo y por qué llegamos a tocar fondo, como usted dice? ¿Qué fue lo que sucedió en el camino? Bueno, es una mezcla de cosas, ¿no? Y de nuevo, esto es lo fregado que tiene esto, porque son como pequeños pasitos invisibles que se van acumulando y de repente le estalla y uno dice, chuta, ¿cómo llegamos a esto? Y esa es la pregunta, ¿cómo llegamos a lo que estamos hoy día? Yo quiero que partamos por entender que hoy día estamos en un momento súper fregado. Hemos topado fondo en muchas dimensiones. Y la pregunta es si nos vamos a quedar en el fango o vamos a ser capaces de salir. Y para salir no queda otra que la responsabilidad de quienes somos actores políticos, partiendo por cumplir las reglas, partiendo que por más que pensar en mi elección, calculadora en mano, poner adelante como prioritario la pega de las personas, no mi pega. ¿Se fija usted? Creo que ese es el cambio de actitud. Yo sé que puede sonar medio voluntarista, pero es el único camino de salir de esto. Sí, pero si hacemos la reflexión de que también llegamos a esto porque justamente seguimos las reglas y las reglas solamente estaban establecidas en beneficio de algunos y no de la gran mayoría, y tampoco hubo nadie con capacidad de modificar esas reglas, me parece genial lo que usted plantea del respeto a la normativa y a las reglas, me parece que llevan al éxito, pero también te pueden llevar al fracaso, como ocurrió en este caso, que yo creo que las reglas establecidas de la forma inamovible en que estaban fue clave absoluta para que la gente reventara y se pudriera. No, es que ahí está confundiendo dos cosas, porque las reglas naturalmente se pueden cambiar si no están escritas en piedra, Claro. no están grabadas en piedra. Pero para cambiarlas eso es lo que hace la ley. se requiere voluntad de cambio. Claro, pero por eso, y esa es la responsabilidad de los políticos, de los gobiernos. Eso se puede cambiar, pero lo que no está permitido es que usted empiece a minar los cimientos de la casa, que es la Constitución. Eso es cuando uno empieza a hacer eso. Pero cuando la gente no tiene, tiene representación política, cuando la gente no tiene la capacidad de estar donde usted está, cuando no tiene formación, lo que hace es manifestarse, porque es la forma que la gente tiene de decirle, político, escúchame. Está perfecto, pero lo que yo le estoy diciendo es que cuando usted cambia los cimientos de la casa, usted está rompiendo la democracia. Entonces la pregunta, a lo mejor usted quiere vivir en otro régimen, y es muy válido. Pero si usted quiere vivir una democracia, la regla básica es respetar las reglas, porque si no la casa se derrumba. Es tan simple como eso, ¿ya? Y a veces uno tiene buenos resultados y malos resultados, y por eso tenemos elecciones para cambiar a nuestros gobernantes. Y la democracia está lejos de ser perfecta, está lejos de darle el gusto a todos. Pero sabe que hay un principio fundamental que yo estoy seguro que quienes nos escuchan lo comparten: el fin nunca legitima los medios, nunca. Cuando uno entra en ese juego, sabe cómo empieza y no cómo termina. Usted, candidato, nos decía que este buque se puede hundir, que se requiere de alguien que guíe este buque hacia un buen puerto. Ese alguien debiese ser el presidente de la República, pero el presidente de la República y su gobierno hoy día tienen un 9% de aprobación y tiene además una oposición que está siendo tremendamente férrea, que se ha aglutinado, de hecho, a partir de la propia debilidad del gobierno. Tiene fuego amigo, que es peor que la oposición. Y además tiene quemándose la casa, o sea, los fuego amigo todo el rato. Sí. ¿Puede un gobierno con este nivel de aprobación y este contexto liderar este país? ¿Nuestro país? Estamos en la tormenta perfecta. Sí, po. Estamos en la tormenta perfecta. Se han ido juntando poquito a poquito estos factores y uno llega a un punto en que dice, chuta, ¿qué hacemos? Nos podemos ir para abajo. ¿Cómo llegamos acá? Y esto requiere el concurso de todos. Si esa es la verdad, mire, requiere el concurso de quien gobierna, quien está en el Ejecutivo, requiere generosidad de todos los parlamentarios, partiendo por no seguir saltándose las reglas. Requiere generosidad de todas las instituciones políticas y también, muy importante, de la ciudadanía, de ustedes como medios de prensa. Todos tenemos que empujar, no podemos ser espectadores de esto. ¿Sabe por qué? Porque si somos pasivos y el barco se hunde, nos vamos a arrepentir de no haber participado, de no habernos involucrado. Yo quiero ser súper responsable de lo que voy a decir. Acá estamos en un momento institucional frágil,
Y sin darnos cuenta nos podemos ir al hoyo. Y quiero decirle además, con la misma franqueza, porque yo quiero ser presidente de Chile, que los 4 años que siguen van a ser muy difíciles. Acá hay quienes creen que saliendo de la pandemia todo se va para arriba y vuelve a la normalidad. Eso no es así. Vamos a tener años muy difíciles porque vamos a tener un desempleo estructuralmente alto que va a haber que seguir apoyando. Esa es la fuente de ingreso permanente y de dignidad de las familias que nos escuchan. Es su principal preocupación. Porque vamos a tener que curar las fisuras de la pandemia, partiendo por el año escolar completo perdido. No podemos dejar a los millones de chicos y de chicas abandonados. Eso es inmoral, es castrar su futuro. Vamos a tener que meter recursos, mucho talento y muchas ganas en ese emprendimiento, que es recuperar nuestra educación. ¿Para qué le voy a decir en salud? La cantidad de enfermedades crónicas y patologías y listas de espera. Entonces, tenemos tiempos difíciles. Y esto exige máxima responsabilidad para poder tener una mínima mirada de futuro, abordar estas prioridades y no quedarnos pegados en la pelea chica que solo parece interesar a una parte del mundo político. Tenemos que salir de ahí, tenemos que tener altura de mira, grandeza, pensar en las personas y hacer buena política. Eso es lo que nos piden los chilenos. Mire, al final es súper paradójico esto, lo de los retiros. Muchos están ahí porque creen que van a subir las encuestas y si usted pregunta en las encuestas cuál es el prestigio del mundo político, sigue en el suelo. Sí. Entonces hay que cambiar para poder reencantar a las personas con la política, con los políticos, porque la política es fundamental para la democracia, aunque suene extraño. Ya que me habló de las encuestas, ¿qué es lo que pasa internamente cuando aparecen estas cifras? Por ejemplo, la aprobación presidencial. ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Sebastián Piñera está conduciendo el gobierno? Un 82% la desaprueba, un 9% la aprueba. ¿Qué pasa en la interna? ¿Cómo se lo toman? ¿Qué decisiones provoca? ¿Qué vamos a hacer? ¿Se miran las caras? ¿Por qué está pasando esto? ¿Cómo lo mejoramos? ¿Se la muestran o no se la muestran? A lo mejor ni siquiera se la muestran, le cortan el wifi. Le ponen un 1 al lado. Claro. ¿Qué pasa de ahí? Mire, yo no soy parte del gobierno, doy por superada esa etapa, me salí precisamente para estar aquí porque yo anticipé que Chile iba a vivir momentos bien difíciles, que esto en que estamos cayendo iba a llegar, iba a haber ofertones y van a seguir habiendo ofertones, yo se los doy firmados. Yo creo que es fundamental para recuperar la credibilidad en la política hablar de frente, hablar con la verdad, sin falsas promesas. Y quienes nos escuchan podrá gustarlo o no, pero sabe que hay una diferencia. Quien me escucha podrá estar en desacuerdo conmigo, por ejemplo en mi postura del 10% de los retiros, que yo sé que no es popular. Pero cuando uno es consistente y cuando habla de frente, en las cosas que estemos de acuerdo y que son los desafíos fundamentales que uno tiene por delante, esa persona podrá decir, no estoy de acuerdo con él en esto, pero sí confío en él para hacer esto otro. Creo que la persona que en cambio se da vuelta la chaqueta, que va para allá un día, para allá otro día, bueno, puede que me guste porque me hizo el favor hoy día, pero no le encargo el cuidado a mis hijos, porque no confío en él. Yo creo que es fundamental recuperar la confianza. La política es demasiado importante para que esté en el suelo. Tenemos que volver a confiar, involucrar a los ciudadanos, avanzar juntos y levantarnos de este hoyo en que estamos, porque es terrible que nos quedemos en él. Va a haber mucho sufrimiento si no somos capaces de salir, y yo confío en los chilenos, confío en su humildad, en su templanza, en su moderación, en su inteligencia. Son mucho más inteligentes que nosotros los políticos. ¿Qué diablo? Así es, así es. Entonces, escuchémoslo, digámosle la verdad. Se vienen tiempos difíciles, pero vamos a salir de esto y tenemos que ir juntos, en lugar de estar haciendo falsas promesas para el día a día que nos va a terminar hundiendo. Gracias, candidato. Que Dios lo escuche y el diablo se haga el sordo, candidato. Es lo que podemos decir, que finalmente... Es que sabe que a mí de verdad me impresiona esta cuestión. O sea, cuando uno habla con las personas de la calle, en regiones, este clima de polarización que uno ve en los programas de farándula, en el Twitter, en las redes sociales, en el Congreso, no está ahí, Si las personas son mucho más sensatas, quieren ir para adelante, están cansadas de este tironeo de izquierda a derecha, quieren que avancemos en sus pegas. O sea, quieren tener trabajo, chicos, quieren con qué alimentar a sus hijos, quieren saber si van a poder ir al doctor o no, quieren la mejor educación, quieren surgir. Eso es lo que quieren, pero lamentablemente parece que de repente la casta política se pierde un poco, ya sea en sus pequeñeces, en sus propias ganancias, uno no sabe a esta altura, y lamentablemente la situación se hace más compleja. En eso estoy de acuerdo con usted, candidato, que de aquí, de esta, salimos todos juntos, si no, se ve muy complejo el panorama. Le agradecemos por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Yo le agradezco a ustedes, muchas gracias por esta oportunidad y saludo a todos quienes nos escuchan.